ingresando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jara? Buenos días, buenos días. Ya, muy bien. A ver, chicos. A ver, vamos a empezar nuestra clase. El día de hoy tenemos que trabajar nosotros el tema de rebeliones indígenas, ¿sí? Rebeliones indígenas del siglo XVIII. Vamos a analizar por aquí este tema que tiene que ver con el tema anterior. Van concatenados, es causa-efecto, así que empecemos, muchachos. Lo primero que tenemos que conocer, chicos, es qué vienen a ser las rebeliones indígenas, ¿no? Si tuviéramos que darle una definición a esto, podríamos decir que las rebeliones indígenas vienen a ser un conjunto de movimientos, ¿sí? Movimientos militares principalmente, que van a ser encabezados por caciques en la mayor parte de su desarrollo. Ahora, recuerden, ¿a quién se le denomina cacique? ¿Se acuerdan? ¿A quiénes se les llamaba caciques durante el virreinato? Este término, chicos, a ver, cacique, cacique, ¿a quién le llamábamos cacique? A ver, ¿se acuerdan? Cacique era el término o el nombre que se le terminaba dando a quién. Muy bien, al jefe de una tribu indígena, a la nobleza indígena. Recuerda, los antiguos curacas, muy bien, Ramos, muy bien, excelente, Ángelo. Claro, los antiguos curacas, recuerda, de la época incaica, durante la colonia recibieron el apelativo o la denominación de caciques, no te vayas a olvidar. Ahí está. ¿Por qué te digo que en la mayoría de los casos, van a ser encabezados o liderados estas rebeliones por caciques? Porque no siempre van a ser caciques los que encabecen estas rebeliones. Hay algunas rebeliones que van a ser dirigidas, por ejemplo, por otros sectores, como por ejemplo por los mestizos. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta lo siguiente. ¿Por qué se van a dar rebeliones en el siglo XVIII? ¿Por qué un tema rebeliones indígenas del siglo XVIII? Eso significa que, profe, los indígenas estaban explotados, pero que eso significa que de repente en el siglo XVI y siglo XVII no hubo explotación. ¿Por qué hay más rebeliones indígenas presentes en el siglo XVIII? ¿Por qué? A ver, ¿alguna idea por ahí? ¿Mm? Lo que pasa, chicos, eso tiene que ver con la última clase. La aplicación de las reformas borbónicas durante el siglo XVIII lo que hizo es incrementar la presión tributaria, por ejemplo, incrementar también, recuerden, la explotación contra la población indígena. Recuerda que la mita continúa, incluso se termina ampliando la mita en la región de Potosí. El tributo indígena todavía se tenía que pagar, recuerden, e incluso quienes además de indígenas tenían que pagar ya el tributo indígena, ¿se acuerdan? ¿A quién se amplió en este pago del tributo indígena? Durante las reformas borbónicas se terminó agregando a los mestizos, no te vayas a olvidar, los mestizos también. Importante tener en cuenta esto. Claro, muy bien. No, los criollos no, porque recuerda, el tributo indígena lo pagan indígenas o aquellos que tienen sangre indígena, como los mestizos. Pero también recuerda esto. ¿Qué pasó con los repartos mercantiles, con las reformas borbónicas? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas esta venta forzada de productos en su mayoría innecesarios? ¿Qué pasó con este sistema de explotación en el marco de las reformas borbónicas del siglo XVIII? Claro, muy bien, Flores, muy bien respondido, excelente. Se volvió legal, pues, este sistema de explotación que antes era una práctica ilegal cometida por los corregidores, se termina legalizando con las reformas borbónicas. Entonces, si es legal, entonces sin miedo lo aplica, sin miedo explotas al indígena vendiéndole a precios súper altos productos que en su mayoría son innecesarios. Entonces, todo esto generó al final una sumatoria de causas
para el estallido de las reformas borbónicas. Así que vamos a conocer un poco más acerca de esto por aquí. Miren, tenemos los antecedentes también, muchachos. Hay que conocer qué antecedentes hay. Primero que nada, recuerda como antecedente a las reformas borbónicas y como su principal causal, tenemos obviamente, chicos, aquí, que las rebeliones indígenas son motivadas porque en el siglo XVIII se aplicaron reformas borbónicas. No te vayas a olvidar. Importante tener en cuenta esto. Ahora, miren por aquí, por favor. Este mapa es recontra importante también conocerlo. Este es el mapa del siglo XVIII. Nos damos cuenta entonces, mira al ojo, dime, ¿cuántos virreinatos existen de España en América en el siglo XVIII, chicos? Vamos, dime. Al ojo nada más, solamente es ver la imagen. Muy bien, por ahí Ramos. Ya, muy bien, excelente. A ver, ¿qué dicen los demás? No está difícil, ¿no? ¿Cuántos virreinatos tiene España en el siglo XVIII en América? Ahí está, chicos, de color rojo. Muy bien, muchos se están demorando. Muy bien, Leva, excelente. Claro, son 4. El virreinato de Nueva España o el de México, recuerden, el primero en crearse en el siglo XVI. El virreinato del Perú, claro, el virreinato del Perú, que para ese tiempo, recordarás tú, se ha fragmentado y ha dado origen a 2 virreinatos más, el de Nueva Granada y el de Río de la Plata, no te olvides. Claro. Y justamente esos son los otros 2 virreinatos que complementan esto. Ahora, vamos a ver por aquí cuáles son las principales rebeliones que se desarrollaron en América durante el siglo XVIII. Miren por aquí, tenemos en este cuadrito un resumen de las principales rebeliones desarrolladas en ese contexto. Claro, por aquí tenemos, ¿no?, la rebelión de Farfán de los Godos, por ejemplo, en la zona del Cusco. Ahí está, eso es en 1778, unos años previos a la rebelión de Túpac Amaru II. En el Cusco ya se había desatado un movimiento rebelde, no te olvides. También tenemos por aquí la rebelión de Alejos Cayatulay, no te olvides, este personaje se terminó dando en Bolivia, Cochabamba. Otra rebelión importante de Bolivia viene a ser la rebelión de Juan Pérez de Córdoba, también en 1739, no te vayas a olvidar, es importante tomar en cuenta esto. Y bueno, una de las rebeliones que vamos a tratar nosotros el día de hoy, chicos, es la rebelión de Juan Santos Atahualpa, no te vayas a olvidar, en Tarma. Miren los años que dura la rebelión, por favor. Es una de las rebeliones más prolongadas, una de las más largas en duración. Y tenemos también, obviamente, la rebelión de Túpac Amaru II en el Cusco, que es sin duda la rebelión más importante desarrollada en los dominios de España durante el siglo XVIII. Y miren por aquí, por favor, aquí en la parte inferior, también tenemos la rebelión de Diego Cristóbal Túpac Amaru. La pregunta es, ¿y quién es Diego Cristóbal Túpac Amaru? ¿Quién fue este personaje? Profe, supongo que es pariente de Túpac Amaru, por eso lleva el apellido. Sí, es su sobrino, chicos. Es su sobrino. Y mira lo que dice ahí, Collao, ¿qué significa? Que él dirige el movimiento rebelde en la meseta del Collao. Su rebelión se va a desatar sobre todo en esa zona. Muy bien, sigamos avanzando. Ahora, hay una historiadora que trabaja bastante este tema de rebeliones indígenas. He escrito un libro, ¿no?, que se llama Un ciclo de rebeliones indígenas y analiza territorios tanto del Perú como Bolivia entre el año 1700 y el año 1783. En su estudio, él señala de que en total hubieron aproximadamente 140 revueltas y rebeliones desatadas tanto en Perú y Bolivia durante el siglo XVIII. Ella también señala dentro de sus investigaciones que la mayoría de estas rebeliones fueron generadas por el abuso que se incrementó a través de la aplicación de las reformas borbónicas durante el siglo XVIII. Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Muy bien, sigamos avanzando. Miren por aquí. Vamos ahora a ver las 2 rebeliones que obviamente tenemos que analizar en esta clase.
En primer lugar, chicos, tenemos que hablar de la rebelión del Gran Pajonal. No te vayas a olvidar. Rebelión del Gran Pajonal, profesor. Sí, no te vayas a olvidar de esto. Rebelión del Gran Pajonal, una rebelión que se termina desarrollando entre el año 1742 y 1756 aproximadamente. Vamos, primero hay que conocer quién es el líder de este movimiento rebelde. Aquí lo tenemos. Su líder es este personaje. No es indígena, él no es indígena, él encabeza una rebelión indígena, pero no es indígena. Profe, entonces, ¿qué es? Es un mestizo, muchachos. Es un mestizo. Educado por jesuitas, sí, fue alumno de jesuitas, su nombre muy bien, Arián, es Juan Santos Atahualpa. Este personaje, nacido en el Cusco, un hombre bastante culto, hay que decirlo, ¿no? Conocía varias lenguas, lenguas nativas, lenguas también como el quechua, conocía también el español y el latín, imagínate, tuvo la oportunidad de viajar a Europa junto a sus maestros jesuitas. Y bueno, cuando él viaja a Europa y también viaja a África, él entiende alguna lógica principal, ¿no? De que los negros esclavos aquí en el Perú, eh, ellos deben vivir en África. Los españoles, europeos, ellos deben vivir ¿en dónde? En Europa. América debe ser habitada únicamente, según él, por indígenas, por mestizos y por criollos. Son los únicos. Porque quienes nacen, esa es la lógica, ¿no? Quienes nacen en un suelo deben ser los poseedores y los que habiten ese suelo. Así es. Entonces, es una de las ideas que él, por ejemplo, desarrolla. Pero cuando él regresa al Perú y se interna, sobre todo en la selva central, en la zona de la selva de Junín, para que me entiendas, cuando se interna en esa zona de Junín, él se da cuenta eh, de la situación de explotación en la que vivían las comunidades amazónicas. Los indígenas de la selva eran duramente explotados. Y bueno, él inicia la rebelión obviamente en defensa de esta población indígena amazónica. No te vayas a olvidar. Veamos por aquí. Lo siguiente, analicemos la ubicación de la rebelión. Hay que conocer que la rebelión, chicos, se desata no en zonas de costa, tampoco en zona andina, sino esta rebelión se termina desarrollando en la selva, no te vayas a olvidar, en la selva central, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Importante tomar en cuenta esto, por favor. ¿Ya? Importante tomar en cuenta esto. ¿Sí? Muy bien. Ahora, mire por aquí, ¿qué está? ¿Qué es esto, profe? La imagen de las zonas a donde se expande la rebelión. Si bien es cierto, esta rebelión se inicia en Junín, si bien es cierto, la rebelión tiene sus inicios en Junín, la rebelión se expande a Pasco, Huánuco y también a la zona de Ayacucho y a la selva, ¿sí? A la selva del Cusco. Es una rebelión bastante importante, no solamente por la expansión que tuvo en la Amazonía, sino también por la expansión cronológica que tiene. Mira la cantidad de años que terminan durando esta rebelión, muchachos. Ahora, si lo comparamos, por ejemplo, con la rebelión de Túpac Amaru II, que es la más importante, la rebelión de Túpac Amaru II, mientras él estuvo vivo y dirigiendo la rebelión, dura 6 meses nada más. 6 meses. En cambio, esta rebelión termina durando más de 10 años, muchachos. Ahí la gran pregunta es, puede ser esto una pregunta, ¿no? ¿Por qué la rebelión de Juan Santos Atahualpa se termina prolongando tantos años? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esto, muchachos? A ver, a ver, a ver, a ver. Nada, por ahí, nada. Vamos a conocer, vamos a conocer. Uno, yo pensé que alguno de ustedes me iba a decir, profe, porque los españoles no conocían la selva. Exacto. Es por el lugar geográfico donde se desarrolla, chicos, la Amazonía. Recuerden que siempre hemos hablado de la Amazonía como un territorio que los españoles no han colonizado bien. Entonces era un problema para ellos justamente luchar en una geografía que ellos prácticamente desconocían. Pero las tropas de Juan Santos Atahualpa, las tropas rebeldes, van a conocer al derecho y al revés esta área geográfica. ¿Por qué? Porque se trata de nativos amazónicos los que conforman esta rebelión, chicos. Nativos
amazónicos. Así que hay que conocerlos por aquí. Miren, aquí está. La rebelión tiene algunos ejes muy importantes donde se terminó desarrollando. Por ejemplo, el Cerro de la Sal es el lugar donde se inicia la rebelión, ¿no? Y la rebelión termina teniendo expansión hacia varias zonas, como por ejemplo Quizopango, ¿no? Sonomoro, zonas de la selva, de repente si has viajado, conoces esto, pero lo más importante es Quimiri. Cerca de Quimiri está la ciudad de la Merced, no te olvides. Muy bien, entonces empecemos a trabajar esto, muchachos. A ver, vamos a analizar ahora quiénes son los colaboradores más importantes de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, quiénes lo terminaron apoyando. Hay un personaje que es muy importante, que es el curaca Mateo de Asia. Y hay un personaje que es un afroamericano aquí, le dicen negro, pero en verdad es mulato, Antonio Gatica, que viene a ser el cuñado de Juan Santos Atahualpa. Ellos son los principales colaboradores de esta rebelión, no te olvides. Son los principales colaboradores de este movimiento rebelde, no te vayas a olvidar. Ahora, vamos a conocer, por ejemplo, cuáles son las causas o cuáles son los motivos por el cual esta rebelión estalla. En primer lugar, analicemos esa imagen. En la imagen podemos ver a quién. Aquí podemos ver a un grupo de sacerdotes en la Amazonía. Ahí está Juan Santos Atahualpa y aquí están las tropas de Juan Santos Atahualpa, los rebeldes nativos. Estos sacerdotes, chicos, muy bien Toledo, estos sacerdotes son los franciscanos, no te olvides. La orden religiosa de los franciscanos. La semana pasada hemos visto las órdenes religiosas. ¿Te acuerdas cuáles son las órdenes religiosas que enviaban misiones a la selva? A ver, responde eso, responde. ¿Qué órdenes religiosas enviaban misiones a la selva? Es que, Jara, cuando analizamos de forma global todas las rebeliones, o sea, en conjunto, las del siglo XVIII, podemos decir que la causa principal es la aplicación de las reformas borbónicas. Es distinto analizar rebelión por rebelión, ¿no? Si analizamos cada rebelión tiene una causa específica central, ¿no? Ahí puede variar, ¿no? Por ejemplo, vamos a analizar dos rebeliones y nos vamos a dar cuenta que la causa principal no es la misma, ¿no? A ver, a ver. Chicos, ¿qué órdenes religiosas enviaban misiones a la selva? Muy bien, Yadira, excelente, muy bien. Los jesuitas, muy bien. Y también los franciscanos. Pero creo que aquí el problema es que ustedes no se acuerdan qué cosa eran misiones. ¿A qué se llaman misiones, chicos? A ver, ¿a qué se denominan misiones? Las misiones no son otra cosa que campañas de evangelización que los religiosos franciscanos y jesuitas llevaban a cabo a zonas muy alejadas, como en este caso la selva, pues, ¿no? Zonas donde era difícil, por ejemplo, que una orden religiosa llegue, funde una iglesia, ¿me entiendes? En esas zonas alejadas. Muy bien, Ramos, excelente, excelente. Y bueno, con el pretexto de evangelizar, con el pretexto de evangelizar a los nativos, los franciscanos iniciaron un sistema de explotación contra ellos. Sí, van a explotarlos, muchachos. Vamos a ver por aquí cuáles son las causas. En primer lugar, causas, señalamos lo siguiente. Una causa viene a ser el abuso y la explotación, ¿sí? Los nativos de la selva sufrían por parte de estos sacerdotes franciscanos. Profe, una pregunta, ¿no habían ido a evangelizar? Sí, con el pretexto de evangelizarlos, estos sacerdotes saben lo que hacían, los obligaban a cumplir la mita. ¿Cumplir una mita? ¿Sí? ¿Qué tipo de mita? La mita de sal. Hay una zona que hemos visto en el mapa anterior, el Cerro de la Sal. Esa zona es un yacimiento de sal, es una mina de sal, chicos. Claro que después tiene que ser yodada para poder obtener la sal de mesa que hoy en día tenemos, ¿no? Pero esas minas de sal eran duramente explotadas por los franciscanos. Los franciscanos obligaban al nativo, al chipigo, a la chánica, el huitoto, el campa, el bora, a trabajar extrayendo sal. 12 horas diarias, imagínate, una mita minera, pues.
Pero la sal no es un mineral. La sal es un mineral, chicos. Es un mineral no metálico, pero es un mineral. Esa es la mita. Y aparte hay una mita obrajera que ellos tenían que cumplir. Profe, mita obrajera. ¿Se acuerdan qué cosas son los obrajes? Espero que sí, ¿eh? Espero que sí. ¿Se acuerdan qué cosas eran los obrajes durante el virreinato? ¿A qué se denominaban obrajes, muchachos? Muy bien, Ramos, excelente. Eran talleres textiles. Muy bien, excelente. Miren cómo trabajaban los indígenas en la selva. Aquí está. Trabajos agrícolas, trabajos textiles, como te dije, ¿no? Hilando, tejiendo, cosiendo. Y los sacerdotes franciscanos eran quienes controlaban la producción agrícola, la producción minera y la producción de obrajes. Si la mita de sal y la mita obrajera eran duramente fuertes para la población indígena y eran sistemas de explotación, la panadería fue peor que cualquiera de estos sistemas de trabajo, chicos. Profe, la panadería, sí. El trabajo de los indígenas en las minas no se comparaba a la panadería. Profe, panadería, o sea, elaborando pan, sí, elaborando pan. Pero es un trabajo no tan cansado, no tan cansado. A ver, trabaja en una panadería en la selva, ¿sí? En pleno verano, no te olvides, durante el día, sin agua. Te deshidratas. Cerca al horno, imagínate. El calor era insoportable. Eh, Había solamente una hora de refrigerio donde podías ingerir el líquido y podías ingerir comida. Los indígenas de la selva odiaban la panadería. Preferían cualquier otro tipo de trabajo que este de aquí. Así es, muchachos. Entonces, importante tomar en cuenta esto. Espero que no se te olvide. Espero que no se te olvide, por favor. Y bueno, también es importante que, por ejemplo, tú entiendas, es importante que tú entiendas que en ese contexto aparece Juan Santos Atahualpa y Juan Santos Atahualpa se da cuenta del sistema de explotación en que viven los nativos de la selva. ¿Y qué es lo que hace? Decide encabezar una rebelión dirigiendo a los indígenas. Así es. Vamos a ver por aquí. Miren, ahora hay que conocer el carácter de la rebelión. Profe, cuando usted dice carácter, ¿a qué se refiere? O sea, ¿cuáles son las características esenciales de esta rebelión, muchachos? Podemos decir lo siguiente, la rebelión tuvo un carácter, a ver, dime, ¿la rebelión tuvo un carácter antifiscal? O sea, ¿esta rebelión se dio en contra de la carga tributaria, carga de impuestos? ¿Sí o no, chicos? No, pues. Esta rebelión no se da en contra de los impuestos, sino esta rebelión tiene un carácter, por ejemplo, multiétnico. ¿Qué significa esto de multiétnico? Que Juan Santos Atahualpa iba a encabezar y dirigir a varias tribus nativas de la selva bajo su mando. Ahora, tenemos otra característica. Mira, la rebelión es mesiánica. No sé si ustedes recuerdan qué significa esto del mesianismo. No sé si ustedes recuerdan qué cosa era el mesianismo. Era una creencia andina que había surgido en el siglo XVI. ¿Recuerda? Los indígenas creían en un salvador, en un líder indígena, que iba a llegar un indígena, que iba a volver de la muerte, que los iba a sacar de la explotación, del abuso. ¿Te acuerdas o no? Hay un mito que terminó planteando esto en un comienzo. Muy bien, Toledo, excelente. El mito del Incarri. ¿Te acuerdas o no? Ese mito era importante. Bueno, ahora vamos a entender cómo es que se aplica el mesianismo aquí. En primer lugar, Juan Santos Atahualpa se presenta en las tribus nativas, se presenta con el nombre de Apu Inca Atahualpa. Mira, se hace llamar así, Apu Inca Atahualpa. Pero espera un ratito, Apu, el colegio donde... No. Apu con una P, espíritu protector de las montañas, no te olvides. Inca, jefe, no te vayas a olvidar, político del Tahuantinsuyo. Y Atahualpa, ¿qué significa esto de Atahualpa? Atahualpa era el último inca, chicos. ¿Te acuerdas a quienes los españoles capturaron? A quienes capturaron los españoles, y bueno, que tras su ejecución prácticamente empezó el declive del imperio inca. Entonces, especial, ¿verdad? Si Juan Santos Atahualpa se proclama Apu Inca Atahualpa, él está diciendo a los indígenas de la selva que él es el Inca Atahualpa, ¿sí? Que él no ha muerto, que está vivo, ¿no? Que ha vuelto incluso, ¿no? Que ha vuelto incluso de la muerte para liberarnos de la opresión española.
Entonces es algo simbólico, no te olvides. Y recuerden que en la mentalidad de los indígenas de ese tiempo, la idea mesiánica está presente y con mucha fuerza. Y no solamente la idea mesiánica, chicos, hay un pensamiento que también quiero que entiendas, que es el milenarismo. Por eso dice que la rebelión de Juan Santos Atahualpa fue milenarista. ¿En qué consiste esto del milenarismo? Fácil, muchachos, miren. De repente ustedes han escuchado, ¿no? Calendario maya, ¿te acuerdas cuándo se decía que iba a ser el fin del mundo por el calendario maya? ¿Te acuerdas eso o no? 2012, muy bien. Te cuento que en el año 2000, en el nuevo milenio, cuando iba a llegar el año 2000, la gente decía, oye, 2000, fin del mundo. ¿Ah? Incluso había gente que se terminó suicidando horas antes de la llegada del año 2000. ¿Ah? Imagínate, así. Lo mismo pasó en el año 1000, pues. Lo mismo, y sí, también comenzaron a vender sus cosas y todo eso. Sí, y en el año 1000, por ejemplo, también había lo mismo, chicos. O sea, hay un pensamiento humano eh, con un año cabalístico. No sé si ustedes se acuerdan el 666. ¿Se acuerdan eso? No? La marca del diablo, el 6 de junio del 2006, el fin del mundo, el apocalipsis, ¿no? Ese tipo de pensamiento siempre ha existido, se llama milenarismo. Catalogar que en cierto año, cierta fecha, llegará el fin del mundo. Y los indígenas también tenían un pensamiento parecido, pero para ellos era el fin de qué? El fin de la explotación española. ¿Qué año apuntaban ellos? Ellos creían que en este año, en el año de 1777, iba a aparecer un líder indígena que los iba obviamente a liberar. Ahora, si más o menos ubicamos la rebelión de Juan Santos Atahualpa, la rebelión de Juan Santos Atahualpa está un poquito antes, ¿no? Unas décadas antes que este año. Por eso es que muchas tribus amazónicas eh, lo vieron a Juan Santos Atahualpa no solamente como el Mesías, sino que también como el hombre que era el elegido para poder cambiar el destino, no te olvides de, obviamente, el territorio andino. Ahí está. Ujú. Por ejemplo, la rebelión de Tupac Amaru Jara no es una rebelión milenarista, ¿no? Ujú. Igual, ¿no? La de Farfán de los Godos, por ejemplo, tampoco no es milenarista. Pero la rebelión de Juan Santos Atahualpa sí, sí, muchachos. ¿Por qué? Porque sobre todo está enfocado a un ámbito religioso. Pero bueno, miren, por aquí también tenemos esto. La rebelión es multiétnica, profe, multiétnica, ¿sí? Recuerda, hay varias etnias nativas de la selva que van a unirse bajo su mando. Van a dejar sus diferencias, ¿no? Y van a decidirse unir. A estas etnias comúnmente se les conoce, chicos, con el nombre de chunchos en la época. Los chunchos, un término general, ¿no? Que los españoles utilizaban sobre todo para designar al poblador de la Amazonía, no te olvides. Por aquí, por ejemplo, tenemos nosotros, no te olvides, tenemos aquí en profe a los chipivos, tenemos también aquí a los conivos, tenemos a los huitotos, campas, boras, ashánicas. Varias tribus amazónicas se unen bajo el mando de Juan Santos Atahualpa, porque lo ven a él, repito, como un Mesías, no te vayas a olvidar, como un salvador indígena. Eso tienes que entender, tienes que comprender esa parte, por favor, no te olvides. Muy bien, sigamos avanzando, muchachos. Sigamos avanzando. Miren por aquí. En esta imagen obviamente sacada de internet, yo tenía toda la fotografía completa, ¿no? Esta imagen se encuentra en el convento de Ocopa. El convento de Ocopa es, bueno, en ese convento hay un cuarto y una habitación muy amplia, en donde se ven todas las paredes pintadas así hasta el techo. Representan la selva y representan momentos históricos en la selva. Tú ingresas, por ejemplo, y por un lado puedes ir viendo primero cómo es la naturaleza, animales, ¿no? La flora, luego ves a los nativos pescando, ¿no? Cazando, por ejemplo, y luego ves cómo los franciscanos llegan y cómo cambia todo. Los terminan adoctrinando, los terminan evangelizando, cambia su forma de vida, hasta la forma de vestir, imagínate, sus creencias, todo se modifica. Y luego se ve cómo los franciscanos están explotando a los nativos.
Y más adelante, en la misma habitación, se ve esta imagen, donde ya aparecen indígenas rebeldes que están haciendo frente a esta explotación cometida por los franciscanos. Así es. Y mucho más adelante aparece la imagen de Juan Santos Atahualpa, las tribus rebeldes enfrentando tropas españolas. Es fascinante, chicos, esa habitación, porque en base a imágenes tú puedes entender la rebelión, ¿no?, de Juan Santos Atahualpa. Así es. Muy bien. Entonces esta imagen nos muestra, ¿no?, cómo la rebelión ha iniciado. La primera acción, ¿cuál fue? La primera acción fue castigar a estos abusivos franciscanos. Así es. Miren por aquí. También hay que conocer quiénes gobernaban el virreinato durante estos años en que se produce la rebelión de Juan Santos Atahualpa. ¿Quiénes gobernaban el virreinato en ese tiempo? Bueno, tenemos que señalar lo siguiente, que está en ese tiempo, quienes gobernaban el virreinato vienen a ser los siguientes personajes. Por ejemplo, está el virrey José Antonio de Mendoza, no te vayas a olvidar, en ese tiempo, José Antonio de Mendoza, sí, el llamado Marqués de Villagarcía. Durante el gobierno de este personaje, aquí lo tenemos, durante el gobierno de este personaje se inicia la rebelión de Juan Santos Atahualpa. La rebelión termina años después durante el gobierno de el virrey José Antonio Manso de Velasco, más conocido como el conde de Superunda. Entonces esta rebelión tiene, ¿no?, a un virrey que gobernaba a los inicios y a otro personaje que gobernaba, ¿no?, en la parte final de la rebelión, no te olvides. Entonces, importante, notable conocer esto. Ahora, por otro lado, debemos también señalar, muchachos, debemos señalar algo muy importante. Miren, ¿cuáles vienen a ser las acciones rebeldes? Sí, hay que conocer, por ejemplo, por qué esta rebelión terminó durando tanto. ¿A qué se debe? ¿A qué se debió? ¿No? ¿A qué se debió que esta rebelión haya durado tanto, muchachos? A ver, piensa. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué esta rebelión dura tanto? Ya les había dicho, tiene que ver con el terreno, el territorio, la geografía, ¿verdad? A ver. Nos dice, esto no puede funcionar. Eh, a ver. Ah, muy bien, excelente. Claro, muy bien, Jara. Sí, eh, los nativos, bueno, al ser los habitantes, recuerdan, naturales de esta zona amazónica, tienen la ventaja, pues. Tienen la primera ventaja, ¿cuál es? El conocimiento del medio geográfico. Conocen el medio geográfico a su favor. Ujú. Eh, muy bien, excelente, claro, muy bien. Y ellos van a utilizar, los rebeldes van a utilizar la táctica de qué? De guerrillas, muchachos. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Que representa a estas tribus rebeldes. Recuerden, ellos están armados con qué? Con lanzas, con arcos, con flechas. No te vayas a olvidar. Van a utilizar la táctica de guerrillas. Es una táctica de lucha bastante antigua, no te olvides. A ver, pregunta, ¿en qué consiste la táctica de guerrillas? Por ahí Jara lo está explicando muy bien. A ver. ¿Cuál es la base de esta táctica de guerrillas? Recuerda que esta táctica de guerrillas no es algo nuevo y no es algo que no va a ocurrir después. Esta táctica de guerrillas, por ejemplo, ha ocurrido siempre. Por ejemplo, te cuento que Sendero Luminoso utilizaba la táctica de guerrillas, por ejemplo, durante los años 80. Se basa primero en conocer el medio geográfico y utilizar eso a su favor, emboscando al enemigo, atacando por sorpresa, generándole bajas de forma rápida y luego retirando, retirándose. Así es. Atacas rápidamente y luego te escondes y te retiras del lugar. Así es. Esa es la táctica de guerrilla, muchachos. Lo mismo va a utilizar, por ejemplo, Andrés Avelino Cáceres después en la campaña contra los chilenos, ¿no? Esa táctica de lucha, por ejemplo, la utilizó Fidel Castro en la Revolución Cubana. Entonces, es una táctica de lucha muy conocida, muchachos. Uh-huh. Claro, pones trampas, muy bien, atacas por sorpresa, ¿no? Y te ocultas rápidamente. Así es. Debido a esta táctica de lucha de guerrillas, ¿no? Es por eso que esta rebelión fue muy difícil de ser sometida. Fue muy difícil, por ejemplo, que la rebelión termine siendo derrotada. Y hay que tomar en cuenta esto, por favor. Muy importante tener en cuenta esto. Sigamos avanzando, muchachos. Vamos por aquí.
Aquí tenemos, por ejemplo, eh, hay que entender también cuál fue la reacción que tomaron los españoles. Obviamente los españoles en un comienzo no podían entender cómo es posible que esta rebelión, cómo es posible que esta rebelión eh, no pueda ser derrotada. Enviaban tropas hacia la selva y todas estas tropas enviadas eran al final derrotadas. Muchos de los soldados que enviaban a la selva ni siquiera volvían, imagínate. Entonces había una gran preocupación, sobre todo de que la rebelión con el paso del tiempo no solamente se termine ampliando en zonas amazónicas, sino que la rebelión de Juan Santos Atahualpa termine expandiéndose incluso hacia la costa. Más ahí cuando se termina encontrando, cuando se termina venciendo a la rebelión de los plateros, ahí en la zona de Cazapalca, en la zona andina de Lima, pasando Chosica, chicos, San Mateo, está Cazapalca. Hay una mina de plata. Muchos indígenas eran explotados en esa mina. Y ahí empieza, o bueno, ahí se desarrolló una rebelión, la rebelión de los plateros se llamó. Cuando se captura al líder y se confiscan sus bienes en su casa, se encuentra una carta que él estaba listo para enviar a Juan Santos Atahualpa, donde le decía, chicos, de que estaba listo para esperarlo y para juntos atacar el corazón del virreinato del Perú. O sea que para atacar Lima, imagínate. Entonces los españoles tienen un temor de que esta rebelión pueda en algún momento llegar a Lima. Así que la mejor forma que ellos ven para poder controlar esta rebelión es colocar, ¿qué cosa? Colocar zonas defensivas en la zona andina. Colocar fortalezas militares en la zona andina, chicos. Pero de nada les sirvió porque los rebeldes de Juan Santos Atahualpa atacaron constantemente estas zonas, ¿sí? Y destruyeron cada una de estas fortalezas, no te vayas a olvidar. Aquí lo tenemos, miren. Él es Juan Santos Atahualpa en un cuadro, ¿no? Sí, ahí está recreado, ¿no? Los miembros de la rebelión, sus tropas nativas, ¿no? Es un símbolo, chicos, de la Amazonía, es un símbolo histórico de la Amazonía, no te olvides. Recuerden que su rebelión es la rebelión más importante de la selva, de la Amazonía, la rebelión indígena más importante de la Amazonía, no te olvides. Profe, una pregunta. Eh, ¿Qué otra cosa tengo que conocer? Bueno, tú tienes que conocer también la batalla de Quimiri. Quimiri, sí, Quimiri, muchachos. La batalla de Quimiri, para los que de repente no conocen, Quimiri es una zona ubicada justamente en la entrada de la selva. En la entrada de la selva, sí. En la entrada sobre todo de la ciudad de La Merced. No sé si ustedes conocen Junín, La Merced, muchachos. Uh-huh. Eran la fortaleza principal de los españoles. Los rebeldes atacaron, los españoles resistieron, la batalla se prolongó durante casi 3 días. Al final los rebeldes lograron derrotar a los españoles y eso le permitió a los rebeldes tomar el control de la ciudad de La Merced. Poco tiempo después hubieron más ataques rebeldes contra las fortalezas españolas, atacaron, sorprendieron, los emboscaron, se retiraron y nunca más aparecieron. ¿Qué? Sí, chicos, así termina la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Recuerda, él nunca fue derrotado, él nunca fue vencido. Uh-huh. Simplemente la rebelión termina aparentemente a su muerte, ante la muerte del líder. O sea, ante la muerte del líder, sí, muchachos, ante la muerte del líder. No te vayas a olvidar de esto, por favor, que es sumamente importante tenerlo en cuenta. Ahí está. Muy bien, muy bien. Sigamos avanzando, muchachos. Sigamos avanzando. Aquí está. Profe, una pregunta. ¿Y cómo murió Juan Santos Atahualpa? Hay varias hipótesis, no hay nada claro aquí en general, chicos. Hay algunas versiones que van a decir que uno de sus generales, uno de sus lugartenientes, quería tomar el mando de la rebelión, así que lo traicionó y lo terminó asesinando. Hay otra versión que dice, ¿no? Que terminó siendo envenenado, ¿no? Eh, y así. Lo cierto es que ante la muerte de él, la rebelión termina. Recuerda, si la cabeza de la rebelión, de la rebelión cae, el cuerpo se termina desplomando, no te olvides. Así es, muchachos. Espero que no te olvides de este punto que es sumamente importante. ¿Ya? Muy bien, sigamos avanzando. Por otro lado, mire, aquí tenemos
Esto es la llamada Gran Rebelión de los Andes, chicos. Sí, esta es la Gran Rebelión de los Andes, no te olvides. Vamos a hablar ahora de la rebelión más importante de todas, la Gran Rebelión de los Andes. La Gran Rebelión de los Andes no es otra cosa que el nombre con el cual se le conoce a la rebelión de Tupac Amaru II. Dime, Jara, ¿qué pasó? A ver, un momentito. Por ejemplo, la de Juan Santos Atahualpa, la de los hermanos Calatulay, por ejemplo, son milenaristas, ¿no? Y en general las de la Amazonía, sobre todo. Ahí está, miren por aquí. Ahora, la rebelión de Tupac Amaru tiene dos momentos, tiene dos fases, muchachos. Hay dos fases aquí. En la primera fase se denomina así fase quechua o fase cusqueña. La segunda fase se le va a llamar fase aymara o fase del Alto Perú. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama fase del Alto Perú? Porque esa segunda fase, a diferencia de la primera, cuyo escenario de lucha va a ser principalmente el Cusco, la segunda fase va a tener como lugar de desarrollo la meseta del Collao y la zona del Alto Perú. Ahora, la primera fase es la que nos interesa a nosotros porque esta va a ser encabezada y dirigida por José Gabriel Condorcet. Claro. En cambio, la segunda fase va a ser dirigida por el sobrino de Tupac Amaru. Profe, por el sobrino, ¿sí? ¿Quién es el sobrino, profesor? El sobrino es Diego Cristóbal Tupac Amaru, recordarás tú. Diego Cristóbal Tupac Amaru. Muy bien. Sigamos avanzando, muchachos, por aquí. Veamos. Miren, aquí tenemos como líder, vamos a ver por aquí, aquí tenemos el líder de la rebelión, estamos en la primera fase, por lo tanto conocemos el líder, pues no, aquí está, es José Gabriel Condorcanqui. Este personaje, por ejemplo, es cacique, cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca, él es cacique de 3 zonas del Cusco, no te olvides, pero a pesar de esto, a pesar de los cacicazgos que estaban bajo su control y que obviamente mostraban que era una persona bastante, con bastante prestigio social dentro de la población indígena, era un noble, el poder que él tenía, su poder económico, estoy hablando, no recaía en los cacicazgos que estaban bajo su control, sino que la fuente principal de ingresos económicos de él era el comercio, chicos. Este personaje era un comerciante, no te olvides. Sí, era un arriero en general. Profe, no entiendo. Tenía bajo su control, chicos, para desarrollar su comercio entre 300 y 350 mulas, imagínate. Ujú. Eso es como hoy en día decir, comparando, ¿no? Es como decir, este personaje es dueño de al menos de un camión de carga, para que me entiendas. ¿Qué, profe? ¿Tanto prestigio tenía Tupac Amaru? Sí. Recuerden que él desarrolló un comercio desde Cusco hasta Puno, de Puno a Potosí, incluso de Potosí hasta la frontera con Buenos Aires, imagínate. Comercio tan amplio, chicos, se encargaba de llevar productos a tantas zonas que obviamente notamos, ¿no? Que su eje de vida económica justamente es la actividad comercial. Y su compañera, su esposa, Micaela Bastidas, es su principal socia económica, hay que decir, su principal socia económica. Ahora, este personaje, ¿no? Al ser noble, tiene acceso a una educación, recuerden, una educación de nivel. Por ejemplo, eh, él estudió en el Colegio San Francisco de Borja del Cusco. Él era quechua hablante, hablaba también el español o el castellano, como se llamaba en ese tiempo, y también hablaba el latín, imagínate, era un hombre culto. ¿Está? Entonces, la pregunta es, si era un hombre de tanto poder económico, ¿por qué se revela? ¿Por qué empieza su rebelión? A ver, ¿a qué se debe esta rebelión que él encabeza? ¿Cuál fue el problema? A ver, ¿cuál fue el problema? Chicos, aquí es fácil entender esto. Recuerda, las reformas borbónicas habían hecho que los impuestos comerciales se terminen elevando, recuerda. Sí, los impuestos comerciales se elevaron.
Y obviamente al elevarse los impuestos comerciales, eso termina golpeando la economía de José Gabriel Condorcanqui y ese es el motivo por el cual él se revela, pues, hay que decirlo. Ya, no hay que olvidarnos de ese punto, por favor, que es importantísimo. Entonces, vamos a ver por aquí, entre las causas, ¿no? Como causa principal tengo yo que los beneficios económicos, comerciales, que sobre todo él tenía, fueron perdiéndose poco a poco. ¿Debido a qué? Debido al incremento de los impuestos, debido a la aplicación de las reformas borbónicas por parte de España. Recuerden que ese aumento de la alcabala, el aumento del almojarifazgo, no solamente golpearon a criollos comerciantes, sino también a algunos caciques comerciantes como Tupac Amaru. Ah, profe, ya se chocaron con su bolsillo y por eso el molesto se levanta y se revela contra España. Bueno, sí, sí, aunque él, su idea inicial no era rebelarse, sino su idea inicial era pedir, solicitar que se terminen eliminando estos impuestos, ¿no? A la corona española. Tupac Amaru creía que el rey de España era un hombre justo. Sí, en todo momento lo pensó. ¿Eh? El hombre más justo en este mundo es el rey de España, Carlos III. Los que no son buenas autoridades son los que gobiernan aquí. Estas autoridades del Perú, estos sí vienen a hacer qué cosa, el problema, ¿verdad? Son autoridades corruptas, son autoridades que no comprenden el sentido del pueblo, ¿no? Que cometen actos de injusticia. Eso es lo que termina señalando. Ahora, ¿qué más? Se terminaron creando aduanas internas, eso también lo afecta. Por ejemplo, si él quería, de repente, cuidado, Jara, ¿qué pasó? Si él, por ejemplo, quería, si Tupac Amaru, por ejemplo, quería llevar productos de Cusco a Puno, en la frontera entre Cusco y Puno tenía que pagar aduanas internas, que era como un peaje para las mercancías. A esto le sumamos, como ya te dije, el incremento de la alcabala de 2 a 4% y de 4 a 6%, imagínate. Eso termina golpeando duramente la economía eh, de muchos comerciantes en ese tiempo. Así es. Y bueno, a eso le vamos a sumar nosotros, chicos, a esto le vamos a sumar nosotros la explotación que se cometía en contra de los indígenas. ¿Cómo se llamaban las autoridades que explotaban a los indígenas? Corregidores. Pues. No te vayas a olvidar de esto. La explotación cometida por los corregidores va a terminar siendo, ¿no? Otra de las causas. Pero recuerden que la explotación fue incrementada, los repartos mercantiles fueron legalizados, no te olvides, se mejoró la forma de cobrar el tributo indígena, no importaba dónde habías nacido, sino si eras indígena, te cobraban donde vivías. Y también se le cobraba a los mestizos. Entonces, incluso el hecho de haber ampliado la zona de la Mita, el área de acceso de la Mita a la mina de Potosí, afectaba a Tupac Amaru. Tupac Amaru se daba cuenta de cómo anualmente un grupo de indígenas del Cusco eran enviados a la mina de Potosí a trabajar. Y Tupac Amaru no entendía lo siguiente. Si la mina de Potosí forma parte del virreinato del Río de la Plata, ¿por qué los indígenas del Cusco tienen que ir a mitar a esa zona? Si el Cusco forma parte del virreinato del Perú, no hay lógica. Entonces, él cree que es un abuso, cree que es una injusticia, así que cree que el rey de España puede aplicar justicia con sus súbditos, así que viaja de Cusco a Lima a buscar justicia. Pregunta, ¿cómo se llama la institución que administra justicia, ¿sí? En el virreinato del Perú y es la institución de mayor instancia judicial aquí? Y tenía como sede Lima. ¿Cómo se llama? Claro, muy bien Toledo, claro. La Real Audiencia, muy bien Jara. Así que llega la Real Audiencia. ¿Quién se encontraba en ese momento gobernando el virreinato del Perú? ¿Cómo se llama el virrey? No hay virrey, chicos. Recuerda que José Antonio de Areche llegó aquí aplicando las reformas borbónicas y destituyó a varios oidores criollos de la Real Audiencia, los cambió por españoles y también destituyó al virrey Manuel Guirior. El virrey Agustín de Jauregui está en camino aquí, pero todavía no está presente en el Perú. Por lo tanto, ¿quién gobierna el virreinato si no hay virrey, chicos? Nuevamente, tema de reforzamiento. ¿Quién asume el gobierno del virreinato ante la ausencia del virrey? Muy bien, Flores, excelente. Muy bien, Ramos, muy bien.
Ya está, muy bien. La Real Audiencia, pues claro que sí. Muy bien, García, claro, la Real Audiencia. Ujú, muy bien, Alison. Listo, listo, listo. Entonces, importante conocer esos puntos. Ahora, hay algo que debemos también nosotros tener presente en todo momento, chicos, sobre todo en esta clase, ¿no? Es el visitador Antonio de Areche quien presidía la Real Audiencia en ese tiempo. O sea, cuando Tupac Amaru llega a Lima y busca reclamos, lo hace frente a la Real Audiencia presidida por este personaje. Lo primero que hace José Gabriel Condorcanqui es solicitar que se le, que se le termine reconociendo ciertos beneficios que según su linaje le corresponden. Antes de ver eso, vamos a conocer cuál es el carácter de esta rebelión. Hay que conocer bien esto. Ya vamos a ver por aquí antes de ver el proceso. Miren, ¿la rebelión es mesiánica? Sí, es mesiánica. Profe, ¿en qué sentido es mesiánica? Recuerden que él toma el mito del Incarne y se proclama Tupac Amaru II. Al proclamarse Tupac Amaru II, indirectamente le está diciendo a la población indígena, yo soy Tupac Amaru, ¿no? Soy aquel que decapitaron, yo soy el Incarne y he vuelto, ¿no? Para acabar con la explotación de los españoles en beneficio de ustedes. Ahora, ¿la rebelión es multiétnica? Sí. Multiétnica en el sentido, chicos, en el sentido de que no va a terminar agrupando a comunidades de la Amazonía como Juan Santos Atahualpa, pero sí va a agrupar a diversos sectores sociales de origen distinto. Por ejemplo, su rebelión es indígena y hay un gran número de indígenas que participan aquí, pero también hay apoyo de quién? De criollos. Criollos, profe. A ver, la pregunta va para ustedes, chicos. ¿Por qué los criollos apoyaron la rebelión de Tupac Amaru? A ver, ¿por qué? A ver, piensa, 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 piensa. A ver, explica un poquito más, Jara, tu respuesta. Creo que está por ahí, ¿ah? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué los criollos apoyaron esta rebelión, muchachos? Muy bien, excelente, claro, Jara, ahora sí, muy bien. Claro, las reformas borbónicas, chicos, habían afectado también a los criollos, a los comerciantes criollos. Así que ellos veían en la rebelión de Tupac Amaru una oportunidad. ¿Para qué? Para poder lograr la reducción de esos impuestos. Ellos piensan así, ¿no? Si la rebelión de Tupac Amaru triunfa y él con su rebelión logra que el gobierno español elimine los impuestos comerciales o reduzca los impuestos comerciales, ganamos nosotros también. Hay que financiarlo, pues. Pero, profe, también puede fracasar. Sí, por eso le dicen Tupac Amaru, te vamos a financiar, pero secretamente. Así, si te capturan, si tu rebelión es derrotada, nunca vas a delatar quiénes son los que financiaron tu rebelión. Así es. Por eso ahí está el apoyo económico presente de los criollos en esta rebelión. Un apoyo económico para una rebelión es importante, ¿no? Cómo compras armas, cómo obtienes víveres, ¿no? Cómo encuentras, cómo adquieres caballos y todo esto. Imagínate, así es. Y obviamente está conformado en su mayoría por indígenas. Aquí hay algo que tengo que decirte muy claro, chicos. El hecho de que la rebelión sea indígena, que Tupac Amaru sea un indígena, que trate de buscar los derechos de la mayoría de los indígenas, no significa que todos los indígenas apoyaron la rebelión. Habían grupos como caciques, otros caciques, que decidieron no apoyar la rebelión de Tupac Amaru. Vamos a imaginar que si hubieran 50 caciques en ese tiempo en todo el virreinato del Perú, imaginemos nada más, ¿eh? Tupac Amaru habrá logrado el apoyo de 12. ¿Qué significa? Que la mayoría de caciques no apoyaron esto. ¿Por qué? Porque apoyar una rebelión como la de Tupac Amaru era ganarse represión posiblemente por las autoridades españolas, pues. Claro, ¿qué pasaba si la rebelión era duramente aplastada? Tú por haber apoyado la rebelión, obviamente te sancionaban. Podías obtener incluso la muerte. Por eso es que hay un temor, ¿no? A, de los caciques al apoyar a este movimiento rebelde, recuerden. Claro, ellos dicen, ¿no? Si yo no apoyo, voy a mantener mis beneficios, mejor no apoyo, pues no, así me quedo con lo que tengo al menos, ¿no?
¿Para qué tratar de ganar más? ¿No? ¿O por qué tratar de buscar, ¿no? Apoyar al sector popular indígena si al final yo como cacique tengo mis beneficios aquí tranquilo, apoyando a España? Así es. Esa es la posición de la mayoría de criollos, de la mayoría de caciques, disculpen, en ese tiempo. Y bueno, también hay mestizos que se unen y también hay esclavos negros, ¿no? ¿Por qué los esclavos negros se unen a la rebelión de Tupac Amaru? Porque una de las propuestas de Tupac Amaru era la libertad para todos los hombres en el Perú. Eliminar la esclavitud. Él fue el primero en plantear esto, el primero en proclamar la libertad para los esclavos, no te vayas a olvidar. Muy bien. Ahora vamos a analizar otras características, por ejemplo, de la rebelión. Podemos decir también que la rebelión fue antifiscal. Profe, ¿qué significa que la rebelión haya sido antifiscal? Significa que la rebelión estuvo en contra de qué? De impuestos, muchachos. No te vayas a olvidar. ¿Ya? Estuvo en contra de impuestos. ¿Ya? No te vayas a olvidar de esto. Ujú. ¿Seguro? Claro, antifiscal, pues. Fisco, cada vez que veas el término fisco o fiscal, hace alusión, chicos, al cobro de impuestos. ¿Qué impuestos estuvo en contra? Estuvo en contra de impuestos comerciales, alcabalas, almojarifazgos, no te olvides, y también del cobro del tributo indígena. Ahora, por aquí, miren, esto es importante, la rebelión tuvo un carácter también antifeudal. Profe, ¿un carácter antifeudal? Sí. ¿Qué significa esto del carácter antifeudal? Significa que Tupac Amaru estaba en contra de la explotación del yanaconaje. ¿Qué significa eso? Recuerden que los yanaconas, y eso ya lo hemos visto antes, eran aquel sector indígena que era obligado a vivir, mejor dicho, no, si ellos querían vivir dentro de una hacienda, lo podían hacer, pero a cambio de vivir en la hacienda, ¿qué tenían que hacer? Trabajar de forma gratuita y obligatoria a favor del hacendado español. El hacendado me dejaba vivir en un pedazo de la hacienda, en una parte de la hacienda, y yo tenía que trabajar todas sus tierras de forma gratuita. Eso es servidumbre, chicos. Es igual que el siervo de la Edad Media, el hacendado es el señor feudal, recuerdan, ¿no? Entonces, y la hacienda es el feudo, la misma lógica. Entonces, Tupac Amaru estaba en contra de eso. Ahora, también la rebelión fue anticolonial. ¿Qué? Sí, anticolonial. ¿Qué significa? Que estaba en contra del mal gobierno. ¿Pero qué es el mal gobierno? Para Tupac Amaru, el mal gobierno son todas las autoridades españolas aquí en América. El corregidor es el símbolo, sobre todo, de este mal gobierno. Porque el corregidor, ¿qué representa? Representa el abuso y la explotación contra la población indígena. Tupac Amaru sabía muy bien cuál era el sentido de los corregidores. Los corregidores deberían existir ¿para qué? Para corregir, para proteger al indígena. Pero en verdad, los corregidores existían ¿para qué? Para terminar explotándolos, ¿no? Por lo tanto, ahí ves un rechazo sobre todo contra este sector del gobierno español. Y bueno, ya te hablé también de que él estuvo en contra de esclavitud, por eso es que la rebelión fue antiesclavista, ¿ya? No se vayan a olvidar. Ahora, no fue milenarista, recuerden, no fue milenarista. Muy bien. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta lo siguiente. Ujú. El año, mira nada más cuándo empieza la rebelión de Tupac Amaru. La rebelión de Tupac Amaru empieza en el año de 1780. 1780, sí, y ya pasó 1777. Por lo tanto, si para el año de 1777 no llegó El Salvador indígena, entonces no va a llegar después. Esa es la idea. Esa es la idea de ellos, ¿no? Bueno, profe, ¿qué es esto? Cuando Tupac Amaru se presenta en la Real Audiencia de Lima, una de las cosas que solicita es que se le reconozca el título de Inca. Y aquí vemos un cuadro, ¿no? Una imagen, donde podemos darnos cuenta de que él, miren, por línea, por línea paterna, desciende de Tupac Amaru I. José Gabriel Condorcanqui lo que pide en la Real Audiencia de Lima es que se le reconozca el título de Inca. Que se le reconozca el título de Inca, chicos. Que se reconozca el título de Inca, sí. Que por herencia paterna le corresponde a él.
Imagínate nada más el rostro del visitador Antonio Derecha en ese momento, ¿no? Se reía, ¿no? Oye, ¿qué está pidiendo Tupac Amaru, no? Si los incas ya no existen en este momento, ya no existen. Hace 200 años atrás que no han dejado de existir los incas, ¿no? Imagínate. Y ahí hay José Gabriel Condorcanqui, casi que sigue. A ver, sigue. Qué más pides? Pido que se reduzcan la alcabala, el almojarifazgo que afectan la actividad comercial que yo y muchos otros caciques leales a España desarrollamos en la zona andina sur. Además, pido que se elimine los repartos mercantiles, que es una práctica abusiva, ¿no?, en contra de mi pueblo indígena. Pido que se elimine también la mita para los indios del Cusco a la región de Potosí. Los indios del Virreinato del Perú no tienen por qué ir a mitar al Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Además, solicito que se eliminen las aduanas internas y que el tributo indígena sea evaluado en una mejora de cobro. Todo lo que él había solicitado, al final el escribano anota, ¿no?, anotando. Y el visitador Antonio Derecha dice: muy bien, José Gabriel Condorcán, que hemos tomado, ¿no?, atención de todos tus reclamos, vamos a evaluar esto, ¿no? Y bueno, vamos a tomar alguna decisión al respecto. No te preocupes, eso va a demorar. Así que vuelve al Cusco, vuelve a tu casa, tranquilo, no nos llames, nosotros te llamamos. ¿Sí me entiendes, no? Se lo estaban paseando, pues, chicos. Lo estaban paseando. Y bueno, cuando Tupac Amaru llega a Lima, bueno, mientras él está en Lima, mejor dicho, en ese contexto, visita a uno de sus amigos, José Quijano y Carrillo, de quien vamos a hablar la siguiente semana. Era un criollo. José Quijano y Carrillo era un criollo seguidor de la Ilustración, seguidor de las ideas de Rousseau, Voltaire, Montesquieu. No sé si ustedes han escuchado ya en Historia Universal a estos grandes ideólogos ilustrados, o de repente en filosofía, ¿no? Y recuerda, era amigo cercano a Tupac Amaru. Entonces va a la casa de Baquijano en Lima y Baquijano le dice: no, amigo José Gabriel, ¿qué negocios has venido a hacer aquí en Lima? Porque tú eres un hombre de negocios, nada más. Y Tupac Amaru dice: no, he venido a ver asuntos legales. ¿Asuntos legales? Y resulta que en la casa de este tal Baquijano y Carrillo, los únicos que trabajaban, ¿sabes quiénes eran? Él tenía, ¿no?, sirvientes, pero sus sirvientes no eran negros, era un racista, pues hay que decirlo, este criollo era un racista. Así que prefería tener indígenas. Así que todos los sirvientes de su casa eran indígenas. Y estos indígenas escuchan atentamente, ¿no?, lo que Tupac Amaru le está diciendo a Baquijano. He llegado aquí buscando justicia. He solicitado con estos papeles que se me acredite el título de Inca. Yo soy descendiente directo de los incas. Y aquí como dice José Gabriel Condorcanqui: pero ¿por qué pides eso, amigo? Los incas ya no existen. Hace 200 años atrás que no existen. Y Tupac Amaru le dice: tal vez para ustedes, los criollos, o para los españoles, los incas han muerto. Pero para mi pueblo, los incas todavía viven. En la mente de cada indígena está presente eso. ¿Y sabe lo que pasa? Uno de los sirvientes que le llevaba el té a ambos suelta todo, ¿no?, suelta todos los cubiertos, caen. Cuando ellos voltean, detrás de ellos están todos los sirvientes de Baquijano arrodillados ante Tupac Amaru, quitándose la peluca que el amo les había obligado a utilizar, ¿no?, para dejar, ¿no?, bueno, para dejar un sentido de que eran una especie de sirvientes de la nobleza y todo lo demás. Y le hablaban en quechua a Tupac Amaru. Le decíamos: mi señor, lo hemos estado esperando. Es el momento en el cual Tupac Amaru entiende de que si él se revela, se proclama inca o descendiente de los incas y utiliza su nombre completo, Tupac Amaru II, ¿no?, que por herencia lo puede hacer, va a lograr gran apoyo de la población indígena. Y cuando llega al Cusco, Micaela Bastida, su esposa, lo convence y así empieza la rebelión. Así empieza la rebelión. Hay que recordar que Tupac Amaru antes había apoyado a Bernardo Tambohuaxo, un cacique también de Pisac, una zona del Cusco, en una rebelión que él había estado iniciando. Tupac Amaru era un amigo cercano, ¿no? Y Tupac Amaru decía, ¿no?, voy a iniciar mi rebelión y voy a unirme a ti. Lamentablemente, semanas antes de que Tupac Amaru inicie su levantamiento, Bernardo Tambohuaxo es traicionado y es capturado en la plaza del Cusco, ajusticiado
en las afueras, ¿no?, de la ciudad del Cusco. Así es. Pero bueno, vamos ahora a ver cómo empieza la rebelión, pues, ¿no? La rebelión tiene un sentido bastante, ¿no?, bastante claro. Recuerden, en ese contexto podemos decir que el virrey que más o menos destaca durante este tiempo es Agustín de Jáuregui. Digo más o menos porque no hay un virrey claramente cuando empieza la rebelión, sino en la parte final, ¿no?, cuando llega Jáuregui. Vamos a empezar con la parte inicial de la rebelión. La rebelión empieza un 4 de noviembre de 1780. Justamente esa fecha era la fecha en la que se conmemoraba el cumpleaños del rey Carlos III de España. Y como motivo de la celebración del cumpleaños del onomástico del rey Carlos III, el Ilustrado, en un pueblito llamado Yanaoca, cumplía también años un sacerdote llamado Moscoso, un obispo llamado Moscoso. Y este sacerdote había invitado a autoridades españolas, criollas e indígenas a una especie de reunión donde no solamente iban a celebrar su cumpleaños, sino era simbólico porque iban a celebrar el cumpleaños del rey Carlos III de España. Tupac Amaru había sido invitado a la fiesta y también el corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga. Aquí está, el corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, que era el símbolo de la opresión española en contra de los indígenas. El plan de Tupac Amaru es sencillo. Ese día, Tupac Amaru iba a capturar al corregidor. Por eso es que en medio de la celebración de la fiesta, ¿no?, José Gabriel Condorcanqui se acerca al corregidor y le dice: Su Majestad, y es bastante tarde, eh, puede ser peligroso su retorno hacia la provincia de Tinta en el Cusco. Permite que yo y mis hombres lo escoltemos hasta Tinta, ¿no? Mi señor, y el corregidor le dice: no, José Gabriel, le traigo mi escolta personal, con esto basta y sobra, no va a pasar nada, muchas gracias. Pasan tiempo en la fiesta y nuevamente Tupac Amaru intenta lo mismo. Y el corregidor le dice: José Gabriel, no, tengo aquí una escolta de 10 hombres, con eso basta y sobra. Tupac Amaru sabe que por el plan A no va a funcionar, así que envía un emisario que un grupo de los hombres de Tupac Amaru intercepten al corregidor y a sus hombres cuando él se marche de la fiesta y se dirija a Tinta, a su provincia. Así que el corregidor sale de la fiesta, detrás de él sale Tupac Amaru, y en el camino donde el corregidor va hacia Tinta, ¿no?, en la zona andina, en una especie de quebrada, un grupo de indígenas lo atacan con ondas y con piedras. Sus hombres son rápidamente reducidos. El corregidor no le queda, él y sus 2 escoltas personales retroceden. Y cuando retroceden, a pocos metros ven a José Gabriel Condorcanqui a caballo con sus hombres. El corregidor se alegra y le dice: cacique José Gabriel Condorcanqui, qué alegría verlo aquí. He sido atacado por unos indígenas. No, por favor, ayúdenme. Ayúdenme, mis hombres están ahí siendo reducidos. Y José Gabriel Condorcanqui le dice: esos indígenas que te han atacado son mis hombres. Y el corregidor le dice: ¿acaso tú te estás atreviendo a sublevarte contra la autoridad española? Y José Gabriel Condorcanqui en ese momento le dice: ¿ves esto? Y le muestra una carta. Esta es la carta con puño y letra del rey Carlos III de España. Su ilustrísima me pide a mí que castigue, que capture a su persona por ser abusivo contra la población indígena, que son los súbditos del rey. Al final esto era una mentira, muchachos. Al final no había una carta que el propio rey le haya escrito a Tupac Amaru, simplemente era una forma de justificar el porqué de su alzamiento, del porqué de su sublevación. Así es. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta eso y hay que tenerlo siempre presente, no te olvides. Hay que tenerlo siempre presente. Bueno, ahí está. Al final, el corregidor es capturado, te lanzan una piedra, una onda, lo desmayan. Cuando se despierta, se encontraba ya en la prisión de Tungasuca, territorio, eh, territorio de Tupac Amaru, territorio de Tupac Amaru, imagínate. Así es. Ahora, profe, una pregunta. ¿Qué ocurrió después? Bueno, en todo momento, el corregidor, cuando se despierta, lo están atendiendo unos sacerdotes y le preguntan, ¿no?, a ellos: dígame, ¿quién ha ordenado mi captura? Ha sido Tupac Amaru, ¿verdad? Y los sacerdotes le dicen: el cacique José Gabriel Condorcanqui asegura de que tiene una carta del propio rey Carlos III quien ha ordenado su captura. Él no lo puede creer.
Así que Tupac Amaru saca al corregidor ese día, ¿no? Ante la plaza y le pregunta a los indígenas qué quiere que haga con él. Los indígenas le responden, mátalo, ahórcalo, decapítalo. ¿Por qué? Porque la mayoría de indígenas habían sido abusados por esta autoridad española. Querían justicia. Por eso que Tupac Amaru toma la decisión de 6 días después llevar a cabo la ejecución. Para eso, Tupac Amaru libera al esclavo personal del corregidor y lo convierte en el verdugo. El sambo Antonio Vilitas era el elegido para ejecutar a este personaje. No te vayas a olvidar. Aquí tenemos la imagen justamente de la ejecución del corregidor y aquí tenemos al sambo Antonio Vilitas, que era su esclavo. El corregidor, antes de que el sambo termine soltando la silla, ¿no? Y generando su muerte, le pregunta, ¿no? Tú que has sido mi esclavo durante todos los años, dime, ¿ha sido Tupac Amaru quien ha ordenado mi captura, no? Y el sambo le dice, ha sido el rey Carlos III a través de una carta que le ha pedido a Tupac Amaru que lo capturen y lo ejecuten. En todo momento le mintieron. Empuja el cuerpo del corregidor en la banqueta y la soga se rompe, chicos, y el corregidor no muere. Los sacerdotes que estaban cerca dicen, creo que Dios no quiere que él muera, parece que esta persona es inocente, y tratan de ayudar al corregidor a escapar. Tupac Amaru ensilla su caballo y va tras él y con el lazo lo termina arrastrando nuevamente hasta el estrado principal y cambian la soga, con la misma soga que fue enlazada ahora va a terminar siendo ahorcado. Entonces todo esto ocurre más o menos en cerca de media hora y cuando está a punto de ejecutarlo hay algo que interrumpe nuevamente su ejecución. ¿Qué cosa? Un emisario de Tupac Amaru llegaba y le decía, José Gabriel Condorcanqui, el cacique, el corregidor Cabrera, amigo del corregidor Arriaga, está con sus tropas, tiene cerca de 80 soldados y están cerca de Tungazuca. Parece que se han enterado de que tú has capturado a su amigo y vienen a rescatarlo. Y Tupac Amaru de forma improvisada tiene que armar un pequeño ejército y salir a enfrentar al corregidor Cabrera. Después de casi 40 minutos aproximadamente regresa y bueno, no había habido un enfrentamiento. El corregidor Cabrera simplemente pasaba con sus hombres por el lugar, cerca del lugar. Nadie se había enterado de que el corregidor de Tinta había sido capturado y que se está ejecutando esta autoridad española. Así que ahora sí lo terminan ejecutando, ahora sí lo ahorcan y bueno, ahí queda el corregidor. ¿Qué pasa días después? El día 12 de noviembre, 2 días después de esto, Tupac Amaru decide reunir a varias personas afroamericanos, ¿no? Y el 16 de noviembre, Tupac Amaru, ¿qué es lo que hace? Proclama abiertamente la libertad para los esclavos. Termina proclamando la libertad para los esclavos, no te olvides aquí. Eso es importantísimo, chicos, no te vayas a olvidar, es importante tener en cuenta eso. Muy bien, sigamos avanzando, mira, sigamos avanzando. Por aquí tenemos lo siguiente. Obviamente los españoles, ya enterados de la existencia de esta rebelión, envían tropas a la zona andina para tratar de enfrentar a los rebeldes de Tupac Amaru. El día 18 de noviembre se produce la batalla de Sangarará, la primera batalla de la rebelión. En un pueblito llamado Sangarará, las tropas, los españoles, mejor dicho, se encontraban en ese pueblito y los rebeldes atacan el pueblo. Los españoles no les queda otra que refugiarse en la iglesia del pueblo. Cuando buscan protección en la iglesia, un barril de pólvora que se encontraba justo al costado de la iglesia, entre intercambio de disparos entre ambas fuerzas, genera una explosión. Parte de la iglesia se ve destruida y habían muerto algunos españoles y algunos criollos que se habían refugiado también dentro de la iglesia. Si bien es cierto, la batalla de Sangarada termina siendo un triunfo para los rebeldes, este triunfo le sale caro a Tupac Amaru. Profe, ¿por qué? Porque a los días siguientes los españoles, ¿no? Los chapetones, terminarán difundiendo la siguiente propaganda. La rebelión de Tupac Amaru no solamente está en contra de los españoles, sino también está en contra de los criollos. Prueba de eso es que el día de ayer los rebeldes de Tupac Amaru han dado muerte a esta cantidad de criollos. Al final eso hace que muchos criollos desconfíen de la rebelión de Tupac Amaru
y decidan ya no prestar financiamiento a esta rebelión, ¿me entiendes? Así es como la rebelión va perdiendo el financiamiento criollo, que era muy importante en este momento. Bueno, también debemos conocer cuáles son las tropas, ¿no? ¿Cuáles son las tropas rebeldes? Así que, si hablamos de tropas rebeldes, muchachos, debemos recordar que este personaje, Tupac Amaru II, era el líder. La segunda al mando era Micaela Bastidas. Aquí está, Micaela Bastidas. Ujú. Su esposa, obviamente. Ujú. Y bueno, también tenemos así a la otra mujer. Ujú. A la otra mujer importante dentro de esta rebelión. Su nombre es Tomasa Tito Condemaita, cacica de Acos, no te vayas a olvidar, y principal colaboradora de Tupac Amaru. No es la amante. Toledo, no es la amante, no. Llega un momento en el cual Micaela empieza a sentir celos, ¿ah? Claro, llega un momento en el cual lo que pasa es que Tomasa le llevaba la comida, le llevaba la copa, el quero le daba a Tupac Amaru, el quero, el bazuquero, sí conocen el quero, ¿verdad? El quero de madera para que beba la chicha de jora y todo lo demás. Eh, y también lavaba sus cubiertos, hasta lavaba las prendas de Tupac Amaru, imagínate. Entonces llega un momento en el cual Micaela le dice, ¿no? ¿Qué es lo que quieres con mi marido? Así, ¿ah? Y ella dice, mi señora, ¿qué está pensando usted? Yo a su esposo solo lo veo como el Inca, al cual yo tengo que servir, más no como hombre. Y bueno, Micaela le dice, muy bien, me parece bien. Tú en la cocina, en los quehaceres del hogar, y yo en la cama con mi esposo. Así le dice. Claro, no, porque obviamente confundía y obviamente sí hubo celos de parte de Micaela, ¿no? Hacia Tomás Atero con de Maite. Ujú. Bueno, siguiendo esta rebelión, muchachos, también debemos tomar en cuenta a su sobrino, quien va a dirigir la segunda, quien va a ser el líder de la segunda fase de este movimiento rebelde. Ahí está Diego Cristóbal Tupac Amaru, no te olvides. También hay un amigo cercano de la familia que es Julián Apaza, que forma parte del grupo también rebelde, hay que decir, ¿no? Su participación también es notable dentro de este proceso. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta a eh, Bernardo Tambo Waxo, aunque recuerda que su rebelión y el apoyo que le dio a Tupac Amaru fue previo al momento de iniciar la rebelión, no te vayas a olvidar. Así está. Conformado prácticamente la cabeza de los líderes. Hay que tener en cuenta que también los hijos de Tupac Amaru estuvieron presentes aquí. ¿Quiénes son? Hipólito, Mariana y Fernando, no te olvides, sus tres hijos. Ahora veamos por aquí. Ahora nos toca hablar de las tropas rebeldes. Recuerden que el gobierno en el virreinato está en ese momento a cargo de el visitador Antonio de Areche, muchachos. Él está a cargo del gobierno en todo el territorio peruano. Ahora, recuerda que este personaje, por ejemplo, envía a un mariscal José del Valle para que enfrente a Tupac Amaru. Por eso aquí tenemos, ¿no?, al mariscal del Valle como jefe militar, no te vayas a olvidar. Él es jefe militar en esta rebelión. Él es encargado de dirigir, por ejemplo, las tropas contra los rebeldes de Tupac Amaru. Y también tenemos el caso de algunos nobles indígenas aliados. Pues. Profe, ¿cuáles son esos nobles aliados? Por ejemplo, tenemos el cacique Rosas, ¿no?, cacique de Anta, o el cacique Sabaguariba, que viene a ser el cacique de Quisquipanchis, una zona también ubicada cerca del Cusco. No se olviden, es importante tener en cuenta a este personaje. Ahora, por otro lado, debemos tener en cuenta a este. ¿Quién es? Mateo Pumacagua, muchachos. Mateo Pumacagua, cacique de Chincheros, y es el principal cacique colaborador de la rebelión, o mejor dicho, del ejército español en contra de la rebelión de Tupac Amaru. Profe, o sea que hubo caciques que fueron leales a España y que no participaron en este proceso rebelde. Claro que sí, muchachos. Entonces, importante tomar en cuenta eso, muy importante. Sigamos. Miren por aquí. Es importante también conocer cuáles fueron las fallas tácticas de la rebelión. Llegó un momento en el cual Micaela Bastidas, ¿no?, le plantea a Tupac Amaru: José Gabriel, tomemos el Cusco. Tomemos el Cusco y te proclamamos Inca.
vas a ver que al proclamarte inca vas a ganarte el respaldo de mayores sectores indígenas. Y Tupac Amaru dice, sí, pero no. Antes de tomar el Cusco, mejor voy a ampliar la rebelión al Alto Perú. Y eso es lo que él iba a buscar, ampliar la rebelión al Alto Perú, chicos. Alto Perú, Bolivia, no te olvides. Profe, ¿y eso fue mal? Sí, porque a pesar de que obtuvo victorias en Lampa, Zángaro, Desaguadero, por ejemplo, en esas batallas, y pudo ampliar la línea de rebelión, incluso las acciones de Tupac Amaru en el Alto Perú, chicos, inspiraron a varios movimientos rebeldes en el Alto Perú. En el Alto Perú hay un grupo hay unos hermanos llamados los hermanos Katari, por ejemplo, que son los líderes de un movimiento rebelde de la época también muy importante. Pero lamentablemente, chicos, cuando José Gabriel Condorcanqui intenta regresar al Cusco y tomar el control de la ciudad del Cusco, fracasa. ¿Por qué, profe? Porque los españoles ya habían tomado el control del Cusco. Enviaba tropas, emisarios, ellos eran interceptados, no había información. No había forma en que los rebeldes tomen el Cusco, chicos. Y bueno, es también importante hablar, chicos, de la participación de Mateo Pumacahua a favor del bando español, a favor del ejército realista, y cuál fue su participación sobre todo para poder acabar con la rebelión de Tupac Amaru. Es importante hablar de este personaje. Así que hablemos de él, miren por aquí. Llega un momento en el cual el mariscal del Valle se ve preocupado, ¿no? Y le dice a Mateo Pumacahua, que era brigadier del ejército realista: he duplicado mis fuerzas militares y así los rebeldes nos terminan venciendo. Y Pumacahua se mete y le dice: mi señoría, así usted triplique sus fuerzas, usted no va a poder acabar con la rebelión de Tupac Amaru II. Y sabe lo que le dice el mariscal del Valle, le dice: ¿acaso estás planteando, no? ¿Acaso tú me estás queriendo decir que Tupac Amaru y que sus tropas indígenas son más fuertes que las mías? Me dice: no, mi señor, no es eso. Pero si usted me envía delante de su ejército, juntos, con mi apoyo y con mi ejército indígena, acabaremos con Tupac Amaru. Y el mariscal del Valle no le entiende. Le dice: ¿acaso tú te crees superior, tu ejército indígena es superior a mi ejército español? ¿Por qué con tu apoyo sí venceremos a Tupac Amaru y no con mis fuerzas? Y ahí donde el mariscal del Valle le dice: señor, para que usted entienda, primero tiene que decirme si sabe quién dice ser Tupac Amaru. Tupac Amaru dice ser el Inca. Muy bien, mi señor. ¿Y quién es el Inca? ¿O quién era el Inca? El Inca, por lo que sé, era el jefe de un imperio y era considerado hijo del sol y padre de todos los incas. Exacto. Si usted me envía a mí y a mis hombres delante de su ejército, las tropas de Tupac Amaru no van a poder vencernos. Porque cuando ha visto que un padre golpea a su hijo. No sé si me entienden la lógica. Tupac Amaru había iniciado una rebelión contra españoles. Pero si a Tupac Amaru lo hacías enfrentarse a otro ejército indígena, sus tropas, en primer lugar, no estarían de acuerdo en atacar a otros indígenas. E incluso él mismo. Y eso es lo que pasó en Checacupe y Combapata, chicos. Sí, esas fueron las últimas batallas de Tupac Amaru. Aquí está. Batalla de Checacupe y Combapata. 2 derrotas de Tupac Amaru. Después de esto, las tropas, los líderes rebeldes se separan y ahí llega el final, muchachos. Esta es la escena antes de la batalla de Checacupe, ¿no? Tupac Amaru estaba listo para el ataque. Cuando ve llegar un ejército indígena, cree que es un ejército aliado, pero se da cuenta de que son ejércitos que son aliados más a los españoles. Eran las tropas de quién? De Mateo Pumacahua que llegaban al lugar, muchachos. Así es. Así que es importante tomar en cuenta la participación de Pumacahua a favor del bando español y la victoria que se logra contra las tropas rebeldes, ¿no? Bueno, al final los líderes, como te dije, se dividieron, se separaron. Tupac Amaru termina siendo traicionado
y prácticamente entregado a las fuerzas españolas en Langui, es capturado en Langui, en el Cusco, el 5 de abril del año 1781, no te olvides, y es traicionado por un mestizo que había colaborado lealmente con la rebelión por varios meses de forma activa. Francisco de Santa Cruz se llamaba. Este hombre había prácticamente entregado, mismo Judas, había vendido a Tupac Amaru por unas monedas de oro. Los españoles le habían pagado, él había dado la ubicación y le había dicho, no, yo lo voy a llegar, yo voy a llevar por las montañas, la quebrada, y ahí van a estar ustedes, lo van a interceptar, y así fue. Tupac Amaru estaba herido de pie, no podía avanzar, y avanzaba junto a Francisco de Santa Cruz. Cuando eso, Tupac Amaru voltea y ve que las fuerzas realistas estaban detrás. Así es, así es. Luego Tupac Amaru se da cuenta de que lo había traicionado Francisco de Santa Cruz. Le dice, ¿por qué lo hiciste? Y Francisco de Santa Cruz se arrodilla, mi señor, discúlpeme, necesitaba el dinero. Se arrodilla ante él, agacha la cabeza y Tupac Amaru le da un cachetón, lo bota al suelo. Y los hombres de España, los guardias españoles, los terminan capturando a Tupac Amaru. Así es. De la misma manera que él es traicionado, su esposa, Micaela Bastidas, junto a Tomás Atito Conde Maita, fueron también traicionados por en este caso un criollo, Ventura Landareta, y terminó entregando a las mujeres, ¿no? Señalando su ubicación. Así es. Así es como las cabezas de la rebelión o los principales líderes fueron capturados. Una vez que Tupac Amaru fue capturado, fue llevado a una prisión en el Cusco y se informó al visitador Antonio Areche de lo que habían logrado. El visitador alegre, ¿no? Se dirige de Lima a Cusco y en esa noche llega a la celda de Tupac Amaru y le dice, José Gabriel Condorcanqui, tu rebelión ha terminado. Dinos quiénes son tus cómplices y dónde se encuentran. José Gabriel Condorcanqui le responde, los únicos cómplices aquí, mi señor, somos tú y yo. Tú por oprimir a mi pueblo y yo por buscar liberarlos, ambos merecemos la muerte. Con esas palabras, Tupac Amaru le decía que así le hagan lo que le hagan, él no iba a delatar ni la ubicación ni los nombres de sus cómplices. Pero una pregunta, ¿a qué cómplices se estaban refiriendo? No entiendo eso. Estaban refiriendo a su sobrino, por ejemplo, a Diego Cristóbal Tupac Amaru, a Julián Apaza y a otros caciques que también habían colaborado lealmente con el ejército, así como también algunos españoles, algunos criollos que habían colaborado y contribuido a la rebelión, hay que decirlo. Así es. Y bueno, se fue capturado el 5 de abril, el 18 de mayo terminó siendo ejecutado, no te olvides. Ya sabes que esta imagen nos representa, ¿no?, el momento de su ejecución. Claro, en esta imagen se puede ver, ¿no?, qué es lo que le van a intentar hacer. Llega un momento en el cual, antes de ejecutar a todos los líderes y todo, habían sido obligados la población de varias comunidades indígenas a asistir a presenciar la ejecución de Tupac Amaru para obviamente generar el miedo y el temor ante la población indígena y evitar futuras rebeliones. Lo primero que hacen, lo sacan a Tupac Amaru al centro de la plaza y le preguntan nuevamente, dinos los nombres de tus cómplices y dónde se encuentran. Y Tupac Amaru se queda callado, tieso como una piedra, y esa era la actitud que no iba a delatar, ¿no?, a sus cómplices, no iba a decir nombres ni tampoco ubicación. Entonces, ante esto, los españoles, 5 españoles se acercaron a él, lo sujetaron, le abrieron la boca y le arrancaron la lengua con un alicate. Si no vas a hablar, entonces no mereces tener lengua. Lo dejaron a un lado mientras iban a ejecutar a las tropas rebeldes. Pasaron a ejecutar a todos los hombres que habían capturado y que habían formado parte de la rebelión de Tupac Amaru, a todos esos indios del común, para que me entiendas, ¿no? Y luego pasaron a ejecutar a los líderes. Primero, Tomás Atito Condemaita. La pena del estrangulamiento con el garrote, que era una especie de silla, hay un perno que terminaban colocando aquí en el cuello y el perno en la parte posterior iba siendo apretado hasta que genera tu muerte. Así muere Tomás Atito Condemaita. La misma pena se le había dado a Micaela Bastidas, solo que cuando aplicaron el garrote con Micaela
cuentan que el cuellito de Micaela era tan delgado que por más que apretaban, ella no moría. Ella decía, digo, ¿dónde voy a morir? ¿Cómo voy a morir? Que no muero. Y frente a esto, muchachos, decidieron ahorcarla, pues, la pena de la horca. Por más que soltaron su cuerpo, el cuerpo de Micaela era tan delgado, que no generaba suficiente peso y fuerza para que muera. Así que dos españoles se acercaron a ella, uno le cogió las trenzas, mientras estaba por la parte trasera de ella, lo termina presionando el cuello con sus propias trenzas, y el otro le da puñetes y patadas en la boca del estómago hasta que ella muera. Y luego de esto, recuerda, pasaron a ejecutar a Tupac Amaru, ¿no? Aquí tenemos una imagen donde se ve cómo lo sujetan con 4 caballos, ¿no? En 4 jinetes en 4 direcciones distintas, aplican la pena del potro. Es una pena de la época de Atila y de los hunos bárbaros, para que me entiendas. Pero por más que intentaron descuartizar su cuerpo, no lo lograron. Por eso que tuvieron que agarrar hacha y a hachazo limpio lo desmembraron. Luego quemaron su cuerpo para evitar que se siga creyendo en un Incarri, en un Salvador, en un indígena, ¿no? Todo esto fue simbólico. Recuerden que de la misma manera se había descuartizado primero a Tupac Amaru primero. La idea era volver a descuartizar a este que se hacía llamar el mismo Tupac Amaru primero. Así que has vuelto a la vida, pues te volvamos a matar, pues. Y si quieres volver, no vas a poder, porque tu cuerpo no va a estar simplemente dividido. Quemaron las partes de su cuerpo y las cenizas las terminaron aventando a un río llamado Guatanay, que es el río que está de Machu Picchu, al costado está el Huayna Picchu. Detrás del Huayna Picchu hay un río llamado el Guatanay, ahí lo terminan aventando las cenizas. Así es. Así es como la rebelión de Tupac Amaru termina, muchachos. Ahora, hay algo muy importante dentro de las rebeliones indígenas y obviamente es conocer cuáles fueron los efectos, cuáles fueron las consecuencias. Así que hay que conocerlo. Esta rebelión, que es corta, trae muchas consecuencias. En primer lugar, los españoles entienden, ¿no?, de que los indígenas están descontentos obviamente por el abuso que cometen ciertas autoridades llamadas corregidores. Así que la corona española toma la decisión de eliminar los corregimientos y reemplazarlos por territorios llamados intendencias. Estas intendencias estaban a cargo de autoridades llamados intendentes. A su vez, recuerda, no te olvides, las intendencias se dividían en partidos y cada partido tenía una autoridad llamada subdelegado. Esto que ya hemos aplicado, eso ya hemos visto, ¿no? Y lo hemos explicado en la reforma borbónica, se aplica aquí recién. Y bueno, también se crea la audiencia del Cusco, la última audiencia. En 1787, ¿sí?, 6 años después de la ejecución de Tupac Amaru, se termina creando la audiencia del Cusco. ¿Por qué crear una audiencia en el Cusco? Porque el Cusco era la zona de mayor tensión. Los españoles veían necesario que se cree una audiencia en el Cusco, obviamente para evitar que el descontento de los indígenas, ¿no?, pueda generar un nuevo levantamiento. Por otro lado, es también importante tomar en cuenta de que se termina prohibiendo el uso de vestimenta incaica que haga alusión a la época de los incas. Se prohíbe la mascaipacha, se prohíbe, por ejemplo, también el consumo de la chicha de jora en vasos de quero, ¿no? Se termina prohibiendo el idioma español. ¿Por qué? Disculpen, el idioma quechua, y se establece como único idioma el español. ¿Por qué, profe? Porque en esa lengua nativa los indígenas podían conspirar contra el gobierno español. Así como también se prohíbe la lectura de una obra, los comentarios reales de los incas, claro, del Inca Garcilaso de la Vega, porque aquel indígena que diera lectura a la primera parte de la obra quedaría maravillado con la época inca. Esa es la versión idealista, ¿no?, que tiene Garcilaso de la época inca, chicos, donde hace ver de que por más que existía Mita, no hay explotación en la época inca y todo trabajo era, ¿no?, honorífico y bueno, nadie pasaba hambre, pero Garcilaso lo dice de un punto de vista bastante subjetivo. Pero aquel indígena que pudiese dar lectura de esa parte diría, en la época inca todo era bueno, aquí en la colonia no, es mejor volver a la época inca, y idealizando la época incaica, podían organizar revueltas. Así se prohibió ese libro y se pasó al Index. No sé si ustedes conocen lo que es el Index. El Index fue creado durante la Contrarreforma en Europa, que era un índice de libros prohibidos por la Iglesia. Ahí pasó los comentarios reales de los libros.
también se suspende, chicos, por un año la mita y el tributo indígena en el Cusco, por un solo año. Durante un año no van a mitar, no van a pagar tributo indígena en el Cusco. En otros lugares del Perú sí, pero en el Cusco no. Y se termina eliminando los repartos mercantiles. Acuérdate de esto. Se eliminaron los repartos mercantiles. Estos que habían sido legalizados con las reformas borbónicas terminaron suprimiéndose para siempre. ¿Qué pasó con el cargo de caciques? ¿Van a seguir existiendo caciques? Sí, pero los caciques ya no van a ser, los cargos de cacique ya no van a pasar por herencia. Es decir, si antes mi papá era cacique, muere mi papá, yo voy a ser el nuevo cacique. Ahora ya no. Ahora el español elige quién va a ser el cacique. Ya no es un cargo hereditario. El español obviamente va a elegir a aquellos indígenas que sean leales al Estado español, para así tener un control sobre esa nobleza indígena. Así es, muchachos. Y bueno, eso fue el tema de rebeliones indígenas. Ujú. Muy bien, vamos ahora a trabajar material de preguntas. ¿Sí, chicos? Vamos a trabajar por aquí el material de preguntas. Ujú. A ver, a ver, a ver. Muy bien, a ver, empecemos. Ujú. A ver, pregunta número uno. Ah, ya muy bien, están ahí con ganas de participar. Muy bien, excelente. Las reuniones indígenas se produjeron en el siglo XVIII, ¿verdad? Fueron movimientos sociales y políticos liderados principalmente por caciques. Muy bien, la respuesta es la B. Excelente, Jara, muy bien, por ahí García, excelente Cruz, muy bien, así poniéndole ánimo, Jara, muy bien, sí, ahí está, muy bien, sigamos, sigamos muchachos, sigamos. Pregunta número dos. Cuando decimos que las rebeliones indígenas fueron antifiscales, señalamos principalmente que, muy bien García, muy bien Alison, muy bien Sebastián, excelente, muy bien Jara, ya, muy bien Ramos, muy bien. Ujú. Claro, es decir, rechazaban el incremento muy bien leva de altos impuestos, altos tributos, claro, eso es antifiscal. Ya, no te vayas a olvidar de esto. Tres, indique cuáles son las características de las rebeliones indígenas del siglo XVIII en el virreinato peruano. A ver, dime. La D, la D, la A, a ver. No te dice de todas las rebeliones, ¿no? O sea, dice, son características, ¿no? Una se caracteriza por esto y por esto, otra por esto y por esto. O sea, aquí la respuesta es la 3. Es D. ¿Me entiendes? Es mucho más amplio, ¿no? Sí, todas esas son características. Claro, no necesariamente una rebelión se caracteriza por haber tenido estos tres tipos de características, ¿no? No nos dice eso. Si nos dijera, ¿no? La rebelión de Tupac Amaru o la rebelión de Juan Santos, ahí sí podríamos discriminar, ¿no? Aquí todas son características generales, ¿no? Miren esta imagen, a ver por aquí, a ver el profesor que ha puesto esta imagen, dice, forma de trabajo que al incrementarse causó rebeliones indígenas en el virreinato peruano. La imagen está por gusto, chicos. Vamos por aquí, vamos. Yo pensé que la imagen iba a ayudarnos a analizar. ¿Cómo se llama? Pero viendo la imagen te guías, ¿ah? A ver, ¿cómo se llama, muchachos? Claro, la mita, chicos, la mita. Por eso es que la mita se suspende en el Cusco, no te olvides. Por eso es que se termina suspendiendo la mita en el Cusco. Muy bien. No es una causa estructural de las rebeliones indígenas. Profe, profe, a ver, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Estructural significa una causa general, una causa no Eh, que afecta a la mayoría de estas. Aquí, ¿cuál sería la respuesta? Por ahí me dicen la B, sistema de llanaconaje, ya. Ujú.
Ya, a ver, cada vez que tú escuches el término estructural, también tienes que acercarlo al ámbito económico y al ámbito social. ¿Ya? Si tú escuchas el término o superestructura, eso es un aspecto político, ideológico, no cultural. Aquí lo que es político y lo que no tiene nada que ver con el plano social, por ejemplo, es la de la creación del Virreinato del Río de la Plata. Que para la rebelión de Túpac Amaru sí es una causa, pero no es una causa estructural, es una causa superestructural, porque es una causa política. No tiene que ver con lo económico, no tiene que ver con lo social, no te olvides. Ya, importante tomar en cuenta. Profe, ¿por qué? Porque cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, muchachos, cuando se cree este virreinato, recuerden, esto va a generar la separación de Potosí de Puno, y eso va a romper un circuito minero. A Tupac Amaru, si quería pasar con su mercancía de Puno a Potosí, que tenía que hacer pagar alto al mojarifazo. Si no se hubiera creado el virreinato de Río de la Plata, no tenía por qué pagar almojarifados altos. Entonces, una causa, ¿no? Sí, que contribuye a Tupac Amaru, pero no es estructural. Vamos por aquí. 6. Respecto a la rebelión del Gran Pajonal, indique qué enunciados son verdaderos o falsos según corresponda. A ver, dime, qué enunciados son verdaderos o falsos según corresponda. A ver, uno dice, se produjo a mediados del siglo XVIII alrededor del Cerro de la Sal y en Río Perené, en la selva central. Verdadero, verdadero. Sí, se dio en Valle del Río Perené, en la selva central, verdadero. ¿Ya está? Muy bien por ahí García, muy bien Jara. Fue liderada por Juan Santos Atahualpa y tuvo como protagonistas los nativos amazónicos. A ver, tuvo como protagonistas los nativos amazónicos de la selva central. Verdadero, pues claro que sí. ¿No? El inicio con una rebelión y un asalto de propiedades rurales eh, de la orden religiosa jesuita. Chicos, una pregunta. De la orden franciscana sería, no los jesuitas. Si Juan Santos Atahualpa más bien era alumno de jesuitas, o sea, a sus propios maestros, no, ¿verdad? A los franciscanos. Aquí la respuesta es verdadero, verdadero, falso. ¿Cuál es la respuesta? La A, pues, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien, por ahí, muy bien, García. Dudando, García, muy bien. Por ahí Jara me ha dado la. Mejor no digo qué respuesta me ha dado Jara. Muy bien, muy bien. o lo digo. A ver, mejor no. Jara, estoy cambiando de respuesta. Muy bien. Ya, muy bien. A la primera no le hizo. Nada más voy a decir. 7, vamos. Líderes de la rebelión Tupac Amaruista entre 1780 y 1781. Chicos, fácil. Este es el tiempo en que Tupac Amaru está vivo, ¿no? Por lo tanto, dime, a ver, ¿quiénes eran los líderes aquí? Tomás Atito Condemaita, solo uno. ¿Qué pasó, chicos? Solo uno. ¿Qué pasó? ¿Se agotó la batería? ¿Qué pasó? 8. Allá, quieren leer. Muy bien. A ver, Toledo, lee la 8, por favor. A ver, vamos. Ordene cronológicamente la segunda secuencia. Vamos, ¿cuál es la respuesta aquí? Ya está. Muy bien, Jara. Tú vas a leer las 9. Muy bien, excelente. Ya, a ver. Pregunta 8. A ver. Chicos, cronológicamente los hechos. Profe, primero es captura del corregidor Arriaga. Ya, muy bien. Luego viene la primera batalla, que es Sangarará, profe. Ya, muy bien. ¿No? Y luego termina publicando Abolido de esclavitud, seguro. Primero matan al corregidor Arriaga, luego proclama la eliminación de la esclavitud y luego se da la batalla. Entonces es 3, 2, 1. La respuesta es la A, pues, ¿no? Muy bien, aquí está. Muy bien, ya está. A ver, ¿a quién elegimos aquí? Jara, pues, ¿no? A ver, Jara, como tú siempre nos apoyas ahí. Ya, profe, a ver. Además, tú has dicho, ¿no? Tú has sido voluntario, profe, yo voluntario. Y que sacada del cuartel a la Plaza Mayor por su circunferencia, atada a la cola de un caballo con una soga de esparto al cuello, una coroza, cucurucho,
que se ponía por afrente en la cabeza de los reos de cuero y plumas, y una aspa afianzada sobre un bastón de palo. En la mano, y a voz de pregonero que publique sus delitos, sea conducida a la horca y se ponga pendiente de ella, hasta que naturalmente muera y después se claven su cabeza y manos en picotas con el rótulo correspondiente y se fijen para el público escarmiento, para el público escarmiento en los lugares de Cruz, Pata, Alto de San Pedro y Pampajasi, donde estaba acampada y presidía sus juntas sediciosas, y, de hecho, sucesivamente, después de días, se conduzca la cabeza a los pueblos de Ayo y Zapaaqui, de su domicilio y origen, en la provincia de Sica, con la orden de que se queme después de tiempo y se arrojen sus cenizas al aire, donde estime convenir. Eso no. Aquí El no. párrafo anterior se concluye correctamente que el. Muy bien. Muy bien, Jara, gracias. A ver, ¿cuál sería la respuesta aquí, chicos? A ver. A ver, miren. Aquí hay algo que debió leer Jara, sí, para que pueda hallarse la respuesta. Miren, este es un trabajo titulado, es un artículo titulado así, Mujeres en la Rebelión. ¿No? O sea que de toda la descripción que se ve, ¿no? De esta brutalidad, ¿no? De castigo que se hace, es en contra de las mujeres. Ahora creo que puedes mejorar, enfocar ahí. Dime. A ver, a ver. Ahí la respuesta es la A, chicos. ¿Sí? Por más que es un texto hablando de mujeres, ¿no? Lo que se manifiesta aquí es la crueldad, ¿no? Con que obviamente se termina operando, eh, según obviamente la concepción ideológica que tenían. Y bueno, esta lectura, la número 10, es una lectura bastante importante, ¿no? A ver, ¿quién va a participar aquí? A ver, tiene que ser alguien que no ha participado el día de hoy. Por ahí piden Toledo, no. Inga, a ver, vamos Inga. Inga, ¿estás ahí? A ver, a ver. Ya, Inga, vamos, por favor. Dale lectura. Ujú. Ya, ¿cómo aquí está presente, Inga? Inga, no sea mentiroso, ¿ah? Bueno, no tiene micrófono, dice. A ver, a ver, ¿a quién? Grisel. Grisel, ¿estás ahí? Sí, profesor. A ver, Grisel, ayúdanos con esto, por favor. A Bartolina Sisa, mujer del feroz Julián Apaza o Tupac Katari, se le condena en pena ordinaria de suplicia y que sacada del cuartel a la plaza mayor por su circunferencia atada a la cola de un caballo con una soga de esparto al cuello, una coroza de cuero y plumos y una aspa afianzada sobre un bastón de palo en la mano, y a voz de pregonero que publique sus delitos sea conducida a la horca y se ponga pendiente de ella,
hasta que naturalmente muera y después se claven su cabeza y manos en picotas con el rótulo correspondiente y se fijen para el público escarmiento en los lugares donde presidía sus juntas sediciosas, y hecho después de días se conduzca la cabeza a los pueblos de Ayo y Zapaqui, de su domicilio y origen en la provincia de Sica, con la orden para que se queme después de tiempo y se arrojen sus cenizas al aire. Del texto anterior se concluye correctamente que la represión fue un mecanismo colonial para intentar controlar el movimiento social, en este caso de la o el. Muy bien, gracias. A ver, profe, pero ahí dice Bartolina Sisa, esposa de Julián Apaza. Julián Apaza es Túpac Katari. ¿Te acuerdas que habían dos líderes que no habían sido capturados? Uno de ellos era Julián Apaza y el otro era Diego Cristóbal Túpac Amaru. Después de la ejecución de Túpac Amaru, de José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru, ellos encabezan una rebelión, una segunda fase en el Alto Perú. Intentaron cerca de varios meses tomar el control de la ciudad de La Paz, que era una ciudad importante en el virreinato del Río de la Plata, hasta que el virrey del Río de la Plata le dice, ¿no? a Diego Cristóbal, firmemos la paz. Al final era una trampa, no hubo firma de paz, llegaron a Cobamba, donde se iba a firmar la paz de Cobamba, y al final lo terminan capturando. Meses después, Túpac Katari y su esposa terminan siendo capturados. Túpac Katari es Julián Apaza, se hace llamar Túpac Katari, Katari en honor a los hermanos Katari, que eran unos nobles que se habían rebelado en Bolivia, y Túpac en honor a Túpac Amaru. Aquí vemos en la pregunta cómo se describe la ejecución de la esposa. A Túpac Katari, ¿sabe lo que le hace? Pena del potro. Lo jalan con 4 caballos y lo descuartizan. A él sí. A Túpac Amaru no pudieron descuartizarlo, pero a él lo descuartizaron. Así es. Entonces, toda la pregunta en la lectura está enfocada a mostrarnos, ¿no? El mecanismo, ¿no? De represión que hubo, sobre todo en contra de qué movimientos rebeldes. El motín de los guamalís, la rebelión de los plateros, la rebelión de Francisco Inca de Viracocha o la gran rebelión del sur en la fase aymara. ¿Cuál es la respuesta aquí? La respuesta es la D, pues, ¿no? Claro, claro, la D, muy bien, por ahí Jara, muy bien. Claro, es la segunda fase de la rebelión de Túpac Amaru, pues, ¿no? La que fue encabezada por Diego Cristóbal Túpac Amaru y Julián Apaza. Ahí está. Muy bien, chicos. Así termina entonces nuestra clase. Y bueno, agradecer a los que siempre participan, ¿no? Y bueno, desearles, chicos, que se encuentren bien, ¿no? Y que se cuiden bastante. Y bueno, ¿no? Ya nos veremos en una siguiente oportunidad, una próxima clase. Hasta luego. Chao, Jesús, nos vemos. Un abrazo. Chao, profesor.